o este primer resultado, digamos, del estudio del análisis de las boletas electorales utilizadas en las elecciones federales de 2012, es parte de una serie histórica que el IFE ha venido desarrollando, me parece que en estos términos desde el año de 2009. Ya había habido un estudio, sí, en el año de 2003, en relación al particular, y ahora, con el tema de las boletas, podrá finalmente concluirse el de 2006 para tener una serie que nos permita ya no solamente entrar a un análisis de los datos en sí mismos, sino de las características legislativas diversas y del análisis comparado que debe hacerse a lo largo del tiempo de estos elementos. Vale la pena decir que aquí hay apenas un conjunto de conclusiones primarias sobre lo que puede obtenerse de este estudio. Es decir, que esencialmente lo que estamos planteando aquí o lo que estamos conociendo aquí son los resultados en sí mismos de esta parte, con, digamos, conclusiones que resultan evidentes, algunas de ellas ya planteadas por María, sobre que la anulación de voto de forma intencional no supera a la confusión o a los elementos que requieren los ciudadanos para ejercerse un voto sin que éste sea anulado. Pero llaman la atención algunos de los datos que se presentan. Uno de ellos, en el 2009 hay evidentemente un incremento respecto de la votación de diputados muy importante, en términos de la anulación, que lleva a que el 5.40 de los votantes hayan anulado su voto. Este es el dato de 2009. Frente al dato de 2006, que era de 2.51, es decir, hay un incremento prácticamente del doble de este tema. Sí parece advertirse que en el año 2009, aún y con las características del voto, digamos, nulo no intencional, hubo toda una campaña que propició un incremento muy importante en las zonas urbanas, particularmente en la Ciudad de México y otras ciudades, del voto nulo, de las personas ejerciendo ese derecho de votar y anular su voto. Llama profundamente la atención que, aún con el error, en el año de 2012 disminuya el porcentaje en relación a diputados de votos anulados. Hago estas consideraciones porque, estando muy claro que la coalición parcial integrada por el Partido Verde Ecologista de México y el Partido Revolucionario Institucional tuvieron una consecuencia material en términos de la elección al tener un conjunto de votos anulados que presumiblemente no tenían esa intencionalidad a partir de este estudio. Y vale la pena decir que esto vuelve a acreditar el hecho de que esta institución tomó la decisión adecuada al no iniciar una campaña que impulsaba de manera muy señalada el Partido Verde Ecologista de México, en su momento, por decirle a las mexicanas y a los mexicanos que podía haber esta posibilidad de voto a partir de promocionales de televisión. Y que un promocional de televisión en el mejor horario de la televisión, como autónomamente, digamos, las televisoras determinaron presentarlo las últimas 2 semanas, editando un material del IFE dedicado a Internet, trajo una consecuencia hipotéticamente muy importante para el tema de la anulación del voto. Este proceso que discutimos tanto en la Comisión de Capacitación y Organización, en términos de no incentivar de manera señalada por promocionales de televisión y de radio este tipo de votación, diciendo que crearía confusión, fue acreditado al final del día en el proceso electoral 2012 en los términos que aquí advertimos. Ciertamente, el caso de los senadores es muy claro en términos del incremento de voto nulo que ahí se ha dado. Y si comparamos
la votación de 2009, en donde no se llevaron a cabo este tipo de conductas ni de prácticas, y sí hubo una coalición parcial, advertiremos que el factor que cambia es el de promoción de este tipo de votación. Ese es el factor más evidente de cambio en términos de promocionales de televisión nacional respecto del 2009. No hubo estos niveles de error producto de esta votación por dos emblemas en entidades que no había coalición en el 2009, como lo hemos advertido en esta ocasión. Ese factor, el factor de la comunicación, de la forma de votar, debe analizarse de modo muy puntual. Y si la determinación institucional fuera, con las consecuencias que esto tenga, ir por la vía de iniciar un proceso de explicación generalizada mediante promocionales de este tipo de formas de votación, hipotéticamente, sin usar emblemas, 2 años antes, porque no sabemos cuántas coaliciones parciales va a haber, habrá que asumir las probables consecuencias en términos de voto nulo. Estuvimos muy atentos durante el proceso electoral a cuidar este aspecto. Concitó 3 o 4 debates, incluso con la Sala Superior del Tribunal Electoral, que insistía sistemáticamente en una promoción generalizada de este tipo de voto. Las consecuencias están ahí, son evidentes y tuvieron impacto en la representación nacional. Por esto, quiero reconocer no solo el trabajo de los compañeros de organización al presentarnos este informe, este estudio, sino también y señaladamente de los compañeros y compañeras de difusión de la institución, al hacer análisis técnicos y recomendaciones concretas al Consejo General de no iniciar una campaña sistemática en esta dirección, que fue al final del día una buena determinación institucional y de la que el IFE se debe hacer cargo, pero no es responsable en términos de la propia difusión. Si alguien quería promover el voto, lo pudo hacer. Nunca entramos al análisis de las consecuencias legales de ese tipo de spots que se presentaban en los mejores horarios de televisión en las últimas 2 semanas, en esos en los que nunca aparece, a pesar del cumplimiento del 99%, los spots de los partidos políticos. Ahí, en esos momentos, en la noche, en el noticiero se podía ver, no hasta las 11, ¿no?, sino justamente a la mitad, a las 10:30, ahí, como nunca. Bueno, ahí están las consecuencias. Y ahí está el trabajo profesional de nuestras áreas, tanto de organización, haciendo una investigación en relación al particular, que deberemos profundizar y analizar, como del área de difusión de la Dirección de Capacitación Electoral y Educación Cívica. Es cuanto, consejero presidente. Gracias, señor consejero. En la primera ronda tiene el uso de la palabra el consejero electoral Francisco Guerrero Aguirre.